Ya regresamos, esto es Contracorriente y tengo en mis manos un libro que ha ganado un premio, el Premio de las Américas. Sí. Se llama La sangre de la aurora y la autora es Claudia Salazar Jiménez, que está conmigo aquí en el estudio de Contracorriente. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias, Mariela, por la invitación. Cuéntanos de tu libro. ¿Cuándo escribiste? Es una novela, ¿no? Es una novela, sí, salió publicada el año pasado, en julio, y la estuve escribiendo durante unos 6 años, ¿no? ¿6 años? 6 años, sí. Un proceso bastante largo. Es una novela corta. Sí, es muy cortita. Hay que decirlo, tiene... Es muy cortita, son 90 páginas. 90 páginas. Es muy cortita. Una novela de 90 páginas. Sí, sí, sí. Y te ha costado 6 años escribirla. Y sí, fue un proceso de investigación bastante extenso. ¿Ya? Y además, porque cuenta principalmente la vida de 3 mujeres muy distintas durante los años 80, ¿no? Los años del terrorismo en el Perú. Tuve un proceso de investigación bastante extenso. Cuéntame eso, porque a eso iba mi comentario con respecto a al tamaño de la novela, ¿no? Porque para hacer una novela tan corta, me imagino que has debido profundizar mucho en la investigación. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué investigaste? ¿Qué viste? ¿Qué buscaste? ¿A dónde fuiste? Sobre todo, claro, me interesaba hacer la construcción de 3 personajes, como te decía, ¿no? Una es una fotoperiodista limeña de clase media alta. Una fotógrafa. Una fotoperiodista, ¿no? Fotógrafa que se dedica, bueno, a hacer investigación periodística. La otra es una senderista. ¿Una senderista? Una senderista, sí. Es una profesora de clase media que comienza, digamos, a integrarse a las filas de Sendero Luminoso, ¿no? Y la otra es una campesina yacuchana. Digamos que para investigar en estos 3 personajes, sobre todo investigué principalmente en los archivos de la Comisión de la Verdad. Me interesaba sobre todo los testimonios de mujeres que habían sido víctimas, sobre todo de violencia sexual, ¿no? ¿Y por qué de violencia sexual? Porque yo creo que es un tema que usualmente el punto de vista femenino en cualquier clase de guerra en general queda como siempre obviado, no es muy profundizado y es, creo yo, el cuerpo más violentado. Pero en este caso, justamente fueron las mujeres las que pudieron brindar mayores testimonios a la Comisión de la Verdad, porque la mayoría de hombres pues, fueron asesinados, ¿no? Sí, o sea, estás hablando de viudas, ¿no? Claro. O huérfanas que vieron morir a sus padres, a sus esposos, a sus abuelos, porque estos eran autoridades, por ejemplo, en la zona de Ayacucho o en otras zonas, están golpeadas por Sendero. Entonces, en este caso específico, la mujer peruana cumple un rol fundamental en el hecho de dar un testimonio. Totalmente. Y además se trata de personajes que son víctimas del conflicto, pero sobre todo son sobrevivientes. Me interesaba sobre todo ver ese punto, ¿no? Porque siempre esta idea de verlas como a las víctimas pobrecitas, pero no, ¿no? O sea, son personajes, como le pasó creo a muchas de las mujeres peruanas, que se sobrepusieron a todo lo que pasó y continuaron con la vida, ¿no? Y en base a ellas, digamos que se sostuvo la vida en ciertas comunidades y la vida pudo seguir adelante, ¿no? Creo que es un punto de vista bastante distinto, ¿no? Más allá de la pura lástima, de la pura victimización que se puede hacer de ellas, ¿no? Y estas 3 mujeres que están en el universo de tu novela, esta fotógrafa, periodista, esta terrorista y esta campesina yacuchana, ¿se conocen? No. ¿O es una novela que maneja universos paralelos? Son universos muy distintos, ¿no? Es una novela, además, escogí un estilo fragmentario porque yo pensé que si vamos a hablar de la violencia no es posible contarla de manera, digamos, lineal, ¿no? No era posible hacer una historia común, hacer una narrativa común, había que buscar otra manera de contarla, ¿no? Por eso, justamente porque mi pregunta era cómo hablar del horror, ¿no? No se puede hablar del horror de una manera en que sea, digamos, muy convencional, porque creo que justamente lo que la violencia hace es destrozar cualquier tipo de estructura, ¿no? Y me parece que había que buscar una gramática distinta. O sea, tu lenguaje, tu gramática, tu lenguaje, tu sintaxis, tu construcción... es una construcción fragmentaria. Es fragmentaria. Es fragmentaria. Hay partes que son completamente, digamos, se rompen mucho con la sintaxis, ¿sí? Hay una manera, digamos, una manera distinta de aproximarse al conflicto, ¿no? Y ahora veo que manejas mucho el monólogo. Hay mucho monólogo interior también, mucho fluir de la conciencia, ¿no? Hay diversas voces ahí, ¿no? Me interesaba sobre todo eso, ¿no? La idea de acoplar diversas voces dentro del conflicto, ¿no? Sobre todo porque no quería dar una imagen unívoca del conflicto, ¿no? La idea de dar una historia única, una versión única de los hechos, me parece que es una visión un tanto autoritaria, ¿no? Y la novela justamente quiere proponer varias voces, ¿no? Varias maneras de tratar de entender qué es lo que pasó. Ahora, la voz de la fotógrafa periodista entiendo que es la voz de la testigo. Las 3 son voces testigos, en realidad.
pero la campesina tal vez fue un poco más víctima. Las tres son víctimas. Y la terrorista es un poco más protagonista o la causa o el origen de la violencia. Sí, yo creo que el origen de la violencia, al menos en lo que pasó, ¿no? En los 80 definitivamente fue Sendero Luminoso quien inicia el conflicto. ¿Tú consideras ¿no? que una terrorista puede haber sido una víctima de esto? Sucede que en parte, claro, en un momento en la novela, tampoco quiero contar toda la novela para no, que no haya me cuentes toda, porque la voy a leer, me has traído un ejemplar para mí. Pero sí, claro. Sí, para motivar a la gente. Claro, es víctima también de torturas de parte del ejército, ¿no? O sea, digamos que desde ese punto de vista también se hace víctima de la propia violencia que ella misma ha causado, ¿no? Yo creo que es un punto de vista... Víctima de sí misma, tal vez. Víctima de esa violencia, de la violencia terrorista creada por Sendero, ¿no? Y al mismo tiempo, digamos, la respuesta que tuvo el Estado también fue una respuesta bastante fuerte, fue una respuesta que, digamos, también trató de exceder esa violencia, ¿no? Yo creo que ese cruce de violencias extremas fue lo que finalmente nos dio para todos los peruanos un conflicto que fue un baño de sangre, ¿no? Yo creo que esa fue probablemente el resultado de todo ese tipo de violencia tan desbordada, ¿no? Y tú vives en Nueva York hace 10 años, me cuentas. Sí. Ya, y esta novela la has escrito en Nueva York. La escribí entre Nueva York y Lima, porque visito mucho Lima muy seguido, pero fue principalmente en Nueva York. Sí. ¿Y cómo es ese proceso de vivir en una realidad totalmente diferente y volver al pasado de manera recurrente? Yo creo que, al menos para quienes vivimos esos años, éramos muy pequeños, yo era una niña en esos años, ¿no? Yo creo que teníamos muchas cosas ahí, muchos recuerdos, me acuerdo de los apagones, las torres caídas, el miedo a que... O sea, Abimael Guzmán, que he visto como una especie de monstruo oscuro, ¿no? Como un cuco que siempre nos asustaba. Yo creo que ese tipo de cosas siempre se los quedó, ¿no? Y un poco pensarlo a la distancia fue todo un proceso de reconstrucción, pero no solo de memoria, sino de ya tratar de entender por qué pasó, ¿no? ¿Por qué pasó? ¿Por qué como peruanos permitimos que la violencia llegara a esos niveles de salvajismo, ¿no? Yo creo que a la distancia... ¿Y ya pasó, piensas tú? Y yo creo realmente que el problema es ese, ¿no? Hay dos cosas, ¿no? Por un lado, el tema de la memoria, ¿no? Si no recordamos lo que pasó, está siempre la posibilidad de que vuelva a pasar. Pero existe esa vocación de los políticos de decirnos, no, ¿ya pasó? No. Ya pasó, es lo peor que puede pasar, ¿no? Pero, o sea, escuchas pues a cualquier fujimorista hablando y te va a decir, no, es que nosotros los derrotamos, ya pasó, ¿no? Ahora tenemos otros problemas. En Movadef, ¿no? ¿Tú crees que realmente ya pasó? Yo creo que si sucedió eso, fue porque habían ciertas condiciones sociales que lo permitieron. Y yo creo que muchas de esas condiciones sociales todavía persisten, ¿no? O sea, la desigualdad económica, el racismo intrínseco, creo que nos afecta a todos los peruanos, son cosas que están ahí todavía y que yo creo que fueron orígenes, digamos, causas del conflicto que todavía están. ¿Tú crees que podría haber otro Sendero Luminoso en Perú? Yo creo que desgraciadamente podría pasar de nuevo. Porque, como te decía, las diferencias, las desigualdades están todavía ahí y hay un resurgimiento ahora con lo del Movadef, ¿verdad? Que es un movimiento que, bueno, es definitivamente pro-senderista. Yo creo que ese tipo de desigualdades pueden llevar a que mucha gente se pueda fanatizar, incluso supuestamente en aras de luchar contra este tipo de injusticias, ¿no? O sea, es muy probable que pueda pasar otra vez. Sí, ¿tú crees que solamente fue la desigualdad la que originó esto? ¿En qué sentido te refieres? O sea, yo pienso que no necesariamente la desigualdad solamente causó esto, ¿no? Que hubo otras condiciones en el país que hicieron que este tipo de situaciones surgieran, no necesariamente la desigualdad. Porque no exclusivamente, claro. ¿No? Sí. Yo creo que la desigualdad permanece, sí, totalmente. Pero las condiciones mentales de la gente que vive esa desigualdad han variado notablemente. ¿Te parece? O sea, sí, lo ves en el discurso de la gente. Por ejemplo, antes tú podías escuchar a una persona de un nivel social, socioeconómico bajo, decir yo soy ambulante, soy informal o soy parte de este segmento del país y me siento totalmente aparte. Ahora la visión es otra, ahora la visión es, sí, soy pobre, sí, estoy al margen, pero soy emprendedor, pero quiero salir adelante, tengo otras herramientas. El mundo ha cambiado mucho. Ha habido mucho cambio. Y nos hemos abierto mucho, gracias a Dios, al mundo exterior, ¿no? No seguimos siendo tan endogámicos como éramos al principio. Sí, ¿no? Igual ¿no? Creo que también esa idea del emprendedurismo, como se le llama ahora, también es un discurso distinto.
¿no? Pero es un discurso también que a un cierto punto trata, creo yo, otra vez de paliar desigualdades, ¿no? Porque igual me parece que mientras no siga habiendo, por ejemplo, un acceso más abierto a la educación, yo creo seguro, que seguro, eso pero yo creo que, por ejemplo, muy fenómenos como la inmigración, sí, ¿no? Como el hecho de que haya tanta gente que vino precisamente desplazados del terrorismo y por otras razones también, ¿no? Sí. Por falta de oportunidades, porque no tenían una universidad donde estudiar los hijos, etcétera, 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 porque se morían de hambre, porque les dio la gana, qué sé yo. Tanta gente que ha venido de esos lugares a Lima ha hecho que esto se empareje un poco más. Nos sigue pareciendo un poco disparejo. Es disparejo siempre, ¿no? O sea, puede ser. Incluso la idea del emparejamiento ideológico es ilusoria también, ¿no? O sea, explícame lo de Bagua. ¿Qué pasó en Bagua? Yo creo que se están repitiendo otra vez. Es algo muy simple. Creo que en el Perú el problema es la idea de ver a otros grupos fuera de Lima. Es un país muy centralista, ¿no? Es decir, bastante centralista. Y yo creo que el problema, y es una de las cosas de las que la novela habla, pero no directamente, pero de una manera un poco tangencial, la idea de ver al otro que no es limeño, al otro que no es de tu clase, al otro que no tiene la misma educación que tú, de verlo como un ciudadano de segunda categoría. Y yo creo que eso todavía persiste y es bastante peligroso y preocupante. ¿Pero quién es limeño ahora? Los que vivimos acá, vivimos ¿Quién? O sea, ¿quién? Eso es lo que yo debatía el otro día cuando hablábamos temas de racismo, ¿no? Claro. Y decía, los limeños, así como dices tú, debemos ser, ¿qué cosa? El 10% de esta ciudad. No, pero el limeño, o sea, la idea del limeño ha cambiado mucho también, ¿no? Están los migrantes que tú mencionaste. Por eso, pero esos son limeños ya, Norte, son medio limeños, medianamente inmensa. Limeños. Yo me puedo considerar limeña porque mi familia nació en Lima, yo nací en Lima y ya, soy limeña. Pero aquellos que tienen raíces en otro lado y vinieron acá también son limeños. Y sí. ¿No es cierto? Sí, Entonces, ¿qué cosa es lo limeño ahorita? Ya como que cambió muchísimo. Pero eso mismo implica preguntarse qué es lo no limeño ahora. Es otra vez, ¿no? Porque decir, lo de Bagua está la idea otra vez de que el gobierno puede tratar a gente que no sea limeña, no gente que no esté en la capital, digamos, por decirlo así, de una manera, verlos como ciudadanos de segunda categoría. No hace poco pensé también y me enteré, bueno, lo que pasó con un poblador en Cajamarca, al cual la policía lo mata para desalojarlo, ¿no? ¿Por qué esta idea de considerar la vida del otro como algo que no tiene valor? Yo creo que ese aspecto es bastante peligroso, ¿no? Porque justamente fue lo que pasó en los 80, ¿no? La idea de Sendero Luminoso, obviamente, considerando que la vida de nosotros no valía absolutamente nada. El ejército que entra un poco, digamos, con la idea de defender a la población, pero finalmente termina excediéndose en la respuesta. Y con lo mismo, ¿no? La idea de que los campesinos no valían mayormente porque no eran ciudadanos limeños. Digamos que había una diferencia de ver al otro, ¿no? Creo que ese es el problema que todavía persiste, ¿no? Y podría ser una causa más allá de la desigualdad también para que, ojalá que no, obviamente queremos que esto no pase de nuevo, ¿no? ¿Y cómo ven en Nueva York, por ejemplo, tu círculo de amigos, las personas con las que conversas, esta idea de tu novela y esto que pasó en el Perú? ¿Cómo observan al Perú? La novela fue leída más, digamos, es un caso bastante extraño porque dentro del Perú ha sido leída muy desde el conflicto armado interno, ¿no? Ha habido gente que me decía que sentía como que era un poco anti-ejército, lo cual no me parece que sea muy cierto. Otra gente que me decía que era muy como antisenderista y por eso era una novela un poco reaccionaria. Y decía, bueno, si es antisenderista, qué bien que es antisenderista, ¿no? O sea, está bien eso. Y desde afuera, las miradas sobre todo que he tenido desde afuera, se han enfocado más en la mirada de género de la novela, ¿no? En el punto de vista de la mujer, en cómo, digamos, más allá, digamos, de esta macroviolencia que se dio durante el conflicto, cómo había pequeñas microviolencias en la vida cotidiana de las mujeres, ¿no? Yo creo que la mirada que se hizo más, digamos, la mirada internacional de la novela ha sido más por el punto de vista de la mujer que pensándola más como una novela del conflicto armado, ¿no? Y en Nueva York, justamente interesó mucho eso y también la propuesta estética, ¿no? La idea de pensarla como una novela fragmentaria. Ha habido varias lecturas de académicos allá porque la están usando en cursos de literatura latinoamericana. Sí, o sea, ha sido como muy rápido todo. Muy interesados también en el aspecto visual, porque es una novela que está muy basada en imágenes, ¿no? Y no es casual que justamente una de los personajes sea una fotógrafa, porque hay mucha cuestión de pensar la relación entre fotografía y memoria, así también como entre escritura y memoria, ¿no? Así que son varios tópicos, digamos, de la novela que han llamado mucho la atención, ¿no? Yo estoy muy contenta por eso. Claudia, vamos a hacer una pausa y regresamos. Okay. Ya regresamos, amigos. Esto es Contracorriente.
Esto es Contracorriente. Seguimos con Claudia Salazar Jiménez, quien nos ha traído su libro, su novela, premiada con el Premio Las Américas. Se llama La sangre de la aurora y está enmarcada en la época de la terrible violencia que vivimos en los años 80 y 90, porque esto duró bastante. Claro, sí, bastante. Sí. Háblame un poco de la novela en sí. ¿A cuántos idiomas se ha traducido? Estamos todavía viendo procesos de traducción. Hay una posibilidad de verla ya para el próximo año en inglés y hay 2 propuestas para verla en italiano y alemán. O sea, ¿hasta ahorita está en español? Está en español ahora, sí. ¿Y en Nueva York la han leído en español? En español, sí. Ah. Sí. Se lee mucho en español en Nueva York. ¿Sí? Sí, se lee bastante. Ah, qué interesante. Cuéntame un poco eso. No tenía idea. Y justamente este año, bueno, la novela la publiqué el año pasado y este año saqué, no lo he traído, pero este año saqué una antología de escritores hispanoamericanos en Nueva York. ¿No? Una antología tanto de textos de ficción como de no ficción, porque pasa que ahora hay como una movida bastante fuerte de escritores, de gente que escribimos en español en la ciudad. Y esto es interesante porque creo que es bastante diferente de lo que pasaba en los 90s o en los 80s, donde escribían sobre todo puertorriqueños, dominicanos, y era una escritura que tenía que ver más con una especie de reivindicación identitaria, ¿no? De lo latino frente a lo anglosajón, ¿no? Y en cambio el tipo de escritores que estamos ahora ya no estamos, digamos, tanto en una postura confrontacional con lo anglosajón, no es algo que nos interese mucho en principio. En realidad nos interesa más la literatura, nos interesa más escribir, más allá de ser latinoamericanos o no. ¿No? Yo creo que nos interesa mismo, incluso estamos ya en un punto de hablar casi de tú a tú, creo yo, con escritores anglosajones, ¿no? Y sobre todo nos interesa mucho hacerlo en español, porque creo que es una manera un poco de digamos, reescribir la ciudad misma también, ¿no? No, claro, y en el propio idioma, ¿no? Sí, que es tan rico. Sí. ¿No podrías escribir en otro idioma? Yo ahorita no me arriesgaría a escribir en inglés, por ejemplo, todavía no. Pero, o sea, me siento más cómoda en español y siento que el español sigue siendo mi casa todavía. Claro, claro. Sí. Y bueno, las temáticas me imagino que serán totalmente diferentes, como el caso tuyo que te inspiras en un tema peruano, ¿no? Sí. ¿Y de qué nacionalidades son los otros escritores que están por allá? De todas partes. ¿De todas partes del mundo? De todas partes del mundo y en el caso de español, de todas partes de América Latina y España, ¿no? Hay muchos españoles ahora. Muchos españoles. Muchos, sobre todo por la crisis que están pasando allá. ¿Se han ido para Nueva York? Muchísimos. Hay muchos, ¿no? Y lo que pasa es que hace 6 años, porque yo justamente comencé a escribir la novela en un taller de ficción que daba la escritora chilena Diamel El Tit, ¿no? Porque abrieron una maestría en escritura creativa en español en la Universidad de Nueva York, donde yo hice el doctorado. Y justamente a partir de la creación de esa maestría es que empezó a llegar mucha gente de América Latina ahí, ¿no? a la universidad específicamente, ¿no? Así que creo que se ha vuelto la ciudad como una especie de... Hay quien diga que es como un centro ahora de la literatura en español, pero yo creo que es más como una especie de puente, ¿no? Un lugar donde la gente pasa, se queda un tiempo, escribe, conoce más gente, y de ahí algunos vuelven, algunos se quedan, ¿no? Es como un lugar de paso, ¿no? A mí me gusta eso mucho de la ciudad. ¿Y te vas a quedar a vivir en Nueva York? Por ahora estoy ahí, mañana no sabemos. ¿Y a qué te dedicas? Bueno, yo sé que eres escritora, pero... Sí. Yo soy profesora en una universidad. Eres profesora en una universidad. Sí. ¿Qué enseñas? ¿Literatura? Enseño literatura y español. Literatura latinoamericana, ¿no? Para eso estamos, también un poco, digamos, hacer que también nuestra literatura circule ahí. Claro. Sí. Y me imagino que será muy bien recibida, porque es distinta, ¿no? La literatura latinoamericana a la anglosajona, como decías tú, debe tener naturalezas muy diferentes. Yo nunca he leído un libro originalmente en inglés, he leído traducciones. Sí. Pero creo que casi lo que leemos usualmente son traducciones, ¿no? General, sí, es un lujo leer en el idioma original, en realidad. Es otra cosa, ¿no? Distinta, pero hay siempre mucho interés en la literatura latinoamericana. Ahora un poco con lo que estamos, digamos, batallando, sobre todo como académicos, o sea, yo también soy académica, un poco... tratar de que no se vea tanto la literatura latinoamericana bajo ese clásico cliché que es el realismo mágico, ¿no? García Márquez dices. García Márquez, Isabel Allende, ese tipo de miradas. Se impregnó demasiado, ¿no? Sí, y quedó como una especie de cliché, ¿no? Pero y nos empiezan a ver como unos países así también donde ocurren cosas siempre como en Macondo, ¿no? Lo hiperexótico, ¿no? Esa idea exotizante yo creo que es bastante peligrosa, ¿no? Porque al final te pone toda una literatura bajo un cliché, bajo una etiqueta y lo que hacemos es mucho más que eso, ¿no? Pero eso ya pasó, ¿no? Esa ola tremenda. Esa ola tremenda ya se fue. Totalmente, yo creo
creo que sí. Igual hay gente que sigue escribiendo todavía por esa línea, pero ahora, como te decía, el tipo de literatura que hacemos va por otra cosa. ¿Y tú dirías que la gente que escribe por esa línea es anacrónica, está pasada de moda? No, mira, ¿Existen modas en literatura? Yo creo que sí. Esa pregunta es fuerte, ¿no? O sea, yo creo que las modas no me gusta, o sea, asociar la cuestión de la moda. ¿Existe como que, como tema, como estilo? No sé, como que de pronto algo se pone de moda, un estilo se pone de moda, una temática se pone de moda, una forma de escribir. Ahora, pensando, por ejemplo, el tema de la violencia política, ¿no? Ya que estamos justamente hablando de eso, ¿no? Hay algunas voces, incluso amigos, escritores que conozco y me dicen, sí, es que la literatura de violencia política está de moda, por eso no quiero escribir sobre eso, o es un tema que no me interesa, o peor aún, llegan al punto de decir, no, ya pasó, no me interesa, no hay que hablar de eso, ¿no? Y a mí justamente me conflictúa hablar de esa relación moda y literatura porque yo creo que puede simplificar demasiado el tipo de trabajo que se hace. Pero tal vez modas con respecto a estilos. No, bueno, el estilo... Puede ser que un autor marca mucho, pues como pasó con García Márquez. Claro, no. Marca, ¿no? Si te marca, hay que zafarse de la influencia como se pueda. ¿Tú no estás de acuerdo con que te marquen un estilo? ¿No te gusta? Yo creo que lo interesante es, digamos, tratar de hallar la voz y el estilo que la novela necesite. Yo creo que es importante eso, ¿no? Siempre te dicen, no, que hay que encontrar la propia voz, que yo creo que también es importante lo de la propia voz, pero yo creo que es muy importante también el estilo que sea necesario para lo que uno quiere contar. Yo creo que si hay algún imperativo en la literatura, quizás solamente sea ese, ¿no? Imperativos de tema, imperativos incluso de qué no escribir, porque quienes dicen, no, el tema de violencia política ya ha pasado de moda, entonces no hay que escribir de eso, también están imponiendo una visión de la literatura, ¿no? Claro. Que a mí me parece completamente, digamos, un poco fuera de lugar, ¿no? Cualquier imposición sobre la literatura, yo creo que es cortar justamente lo que la literatura tiene de más válido y maravilloso, que es la libertad. Yo creo que si a la literatura le cortamos eso, ¿de qué estamos hablando entonces, no? Así que cualquier cuestión de estilo, de influencia, tiene que ver con qué es lo que se necesita a nivel, digamos, de técnicas narrativas, ¿no? De materiales artísticos para contar lo que quiero contar. ¿Y tú crees que el escritor tiene que ser un escritor que se quede en el ámbito de sus novelas, de sus libros? ¿O crees en la figura del escritor que debe meterse, involucrarse en la realidad, por ejemplo, de su cultura, de su país, de su política, ¿no? ¿Cómo crees que debe ser? El debe ¿Cómo ser. es? El debe ser, ¿no? Otra vez, el ¿Cómo debe eres ser. tú? Como soy yo es otra cosa. O sea, son cosas muy distintas, ¿no? Sí. Claro. ¿Y cómo? O sea, te lo pregunto porque, por ejemplo, acá nuestra figura más importante de la literatura, Vargas Llosa, es muy cuestionada por eso, ¿no? Y entonces a mí me resulta de una injusticia enorme porque finalmente el tipo escribe bien, es un Nobel, ¿no es cierto? Y eso va por veredas totalmente separadas al resto, o sea, ¿no? Totalmente no. Sin embargo, no le resto el derecho, ¿no?, que tiene de opinar si le da la gana. Totalmente. Me parece sí que está muy equivocado en las opiniones que da últimamente, cosa, pero ¿no? Es su derecho. Sí, ¿Qué piensas tú? Yo creo que, a ver, cada cual, sea escritor o no, hace y vive como puede, ¿no? Más que como uno quiere, hace lo que puede realmente. Y a partir de eso yo creo que otra vez vuelvo al ámbito de la libertad, que para mí es muy, muy importante realmente. Y como tú dices, tenemos el ejemplo muy fuerte, ¿no? Que creo que para todo escritor peruano es una influencia muy fuerte la imagen de Vargas Llosa, alguien en quien justamente está lo literario y está la vida pública también, ¿no? Yo creo que esa fusión de ambas cosas en él es como muy, muy icónica casi, ¿no? Ahora, a mí sí me interesa una participación también en la vida nacional. No vivo aquí en el Perú, pero sí visito el Perú muy, muy frecuentemente. No estoy desligada del Perú, a pesar de que no vivo en él, ¿no? A mí me parece que los autores contemporáneos como tú, como Faberón, por ejemplo, que es un escritor al que tengo muy cercano, estamos siempre viendo qué pasa. Están siempre viendo qué pasa, están muy pendientes y muy críticos de la realidad, sí, totalmente, ¿no? Sí. Ahora, yo creo que igual lo mismo, no es un deber ser. O sea, que yo sea así, que Gustavo Faberón sea así, no creo que sea una imposición de estilo de vida, ¿no? Otra vez vuelvo a decir. ¿No crees que es un llamado? Es una necesidad. ¿No crees que de repente los países pueden haber pasado, los países en Latinoamérica o el Perú específicamente puede haber pasado por una no sé, por
por ciertas experiencias que lo lleven ahora a que sus literatos, sus escritores que tengan una necesidad, una avidez, no sé, un impulso que los lleve hacia eso. Si el impulso, una obligación, un deber, un llamado. Sí, como creador, a ti el impulso lo tienes, como a mí me pasó en el caso personal, para hacer la novela, o sea, tienes que hacerlo. No pasa porque imagino que los países cuando se desangran como el Perú y pasan este tipo de cosas, yo lo veo, por ejemplo, en el teatro. El otro día estuvo aquí Chela de Ferrari presentando una obra también sobre Sendero, ¿no? Y me decía, claro, ya pasó todo, sí, ya es otra época, ¿no? Es otra época. Totalmente, pero me decía exactamente lo mismo que me dices tú. Tenemos que ver hacia atrás y tenemos que entender qué pasó y tenemos que saber por qué ocurrió, porque si no vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Y tenemos que saber cerrar las heridas. Entonces me presentó una obra que ha sido muy exitosa acá en Perú, que se llama La Cautiva. No sé si tuviste tiempo de verla, pero justamente recoge esas mismas sensaciones, ¿no? Entonces, nuevamente, es el arte o es el estilo del artista, en este caso teatro, que te lleva a la necesidad imperiosa de representar de alguna manera lo que pasó. Reescribirlo, reeditarlo, ponerle de repente de tu cosecha, qué sé yo, pero lo interpretas. Totalmente, es como... No sé, es como la resaca del temporal, no sé cómo llamarlo, pero de alguna manera viene de ahí. Yo creo que la necesidad está, ¿no? Pero otra vez yo sí tengo mucho cuidado, como te decía, con caer en el polo opuesto de los críticos a lo que llaman, de quienes dicen, la moda de la literatura y violencia política, ¿no? Yo no quiero caer en ese extremo. No es una moda, lo frivolizamos si lo llamamos moda. Es que hay gente que lo está haciendo, hay ciertos críticos que están yendo por ese lado y para mí es preocupante, pero no quiero caer en el extremo tampoco de decir, si no escribes de violencia política no es importante lo que dices. Tampoco caigamos en ese extremo, ¿no? Yo creo que hay que empezar un poco a asumir la diversidad literaria, ¿no? Asumir la diversidad de creación y no caer en esas miradas, digamos, que para mí son miradas un tanto autoritarias de decir, no, o sea, no escribamos de esto porque ya pasó de moda o está demasiado dicho, está demasiado trabajado. Yo creo que en literatura los temas jamás se agotan, ¿no? Yo creo que me acuerdo mucho una frase que decía de Amel El-Tit, los griegos ya lo dijeron todo, ¿no? Y sí y no. Y a pesar de que lo dijeron todos, seguimos escribiendo porque las sensibilidades varían con todo a través de la historia, ¿no? Y creo que hay mucho todavía que seguir diciendo. Y yo sí soy muy cuidadosa, ¿no?, de decir, tenemos como grupo, como generación, como escritores o como creadores, tenemos que decir algo. Lo del deber ser sí para mí es una categoría muy delicada. Yo creo que las imposiciones no nos llevan en una parte. Yo creo que hay que justamente abrir el diálogo, abrir la diversidad de propuestas, abrir la diversidad temática también, ¿no? Claudia, ¿podemos comprar tu novela acá en Perú? Sí. ¿Dónde está? Está en casi todas las librerías, en Crisol, está en Ibero, en Sur, El Virrey, y ahora con lo del premio, como se está distribuyendo también más a nivel internacional. ¿Verdad? No te pregunté el premio. ¿Qué te has ganado? Es una indiscreción preguntar. ¿Qué o cuánto? ¿Cuánto? ¿De cuánto el fue el cheque? ha sido Es monetario, es un premio monetario. Es un premio literario que para mí es bastante importante porque es un premio además relativamente nuevo. Es conformado justamente un jurado exclusivamente de escritores, además. Es a nivel de América. A nivel de todas las novelas escritas en español durante un año. El jurado se reúne y empiezan a buscar la novela que es, digamos, la mejor novela para ellos, ¿no? Y este año el premio es un premio, además, que se entrega en Puerto Rico. Qué bueno. Bueno, te felicito. Pues, Claudia, qué bueno. Muchas gracias. Y gracias por haber venido al programa. Yo Gracias los invito a... Siempre recomiendo libros como regalo de Navidad. El otro día estuvo aquí un autor de otro libro. Ahora está Claudia Salazar Jiménez. Pueden regalar este libro. Siempre es una buena idea regalar un libro en Navidad. Gracias, Claudia. Muchas gracias, lo voy a Mariela. leer con avidez. Perfecto, gracias. Y ya me comentarás. No, gracias, ya te contaré. Vamos a hacer una pausa y regresamos después ya con mis compañeros para hablar de lo que está pasando en la Vía Expresa de Javier Prado. Recuerdan que al inicio del programa les hablé que íbamos a tocar, les dije que íbamos a tocar ese tema, lo vamos a tocar de todas maneras y también vamos a hablar de salsa. Ya regresamos.